Bueno, pues siguiendo con el espacio en punto, estábamos comentando la parte que tiene que ver con lo que ha dicho Monseñor Víctor Masallé, o Masalles. Que por cierto, con relación a este obispo debemos decir que cuando se produjo el nombramiento del actual arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, el obispo de Baní tenía prácticamente el traje hecho para colocarse la investidura cardenalicia. Yo nunca lo creí porque se sabe que los cardenales son vitalicios. Quizás no sean miembros del conglomerado papal si tienen alguna inhabilidad, pero difícilmente sean sustituidos mientras vida tengan. Otros decían que él estaba esperando el nombramiento como arzobispo de Santo Domingo, que en definitiva le daba la principalía fundamental. Pero yo pienso que hay adversarios de don Víctor Masallé que le inventan cosas. Ahora, esta circunstancia, esta situación, nos habla de un obispo que está vigilante, atento, que sabe que ciertamente se están moviendo situaciones extrañas, porque, bueno, si los que se oponen al Código Penal son menos, no son suficientes para impedir que el Código Penal se apruebe, habría que preguntarse qué estará pasando ahí. Algunos dicen que quizás lo que está ocurriendo es que hay alguna presión para que junto con el código se apruebe la parte que tiene que ver con las 3 causales. Y sobre este tema parece que gira la denuncia que ha hecho Víctor Masallés, que vuelvo y les repito a ustedes, a mí me parece cuesta arriba. Y me parece cuesta arriba porque conozco más o menos los mecanismos que utilizan los Estados Unidos. Esa no es una razón de vida o muerte para los Estados Unidos. Ellos quisieran que ciertamente se aprobara con las causales. Eso, ustedes saben que es el orden mundial, entre paréntesis, que establece la ONU, tiene como definido eso. Y por eso somos pocos los países que con orgullo decimos que nos oponemos abiertamente a cualquier intento para permitir el aborto sin ningún tipo de penalidad. Yo soy de lo que digo, bueno, si nos quedamos nosotros como único país en el mundo, yo me sentiría muy orgulloso, porque es el producto de la convicción religiosa de una nación que cree que el derecho a nacer es el fundamental de los derechos. Y por lo tanto, no entendería por qué en un Congreso donde tenemos una clara mayoría, no digamos una mayoría aplastante, pero sí determinante, o sea, tiene una fuerza determinante la mayoría que puede permitirnos a los dominicanos, por Dios, tener un código penal diferente al que tenemos, porque el que tenemos en este momento es un código que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Bueno, el procesal, el Código Penal, lo que tiene es que tiene 200 años de atraso, o 100 años y pico de atraso. Y por lo tanto, cosas que no eran delitos antes, ahora son delitos. O delitos que eran delitos comunes antes, ahora son delitos mucho más importantes. O sencillamente la acumulación de pena, la cantidad de la pena por delito en este país no se corresponde con lo que se está dando ya en otros países del mundo. De manera que no quiero quitarle credibilidad por lo demás a un hombre que está investido de la posición de arzobispo, o de obispo, mejor dicho, de la Iglesia Católica, pues yo soy un católico militante. Además porque todo el mundo me ha hablado de la certeza con que se maneja Monseñor Víctor Masallé.
De manera que, pero conociendo como conozco, más o menos por haber vivido en el corazón del imperio, cómo se manejan los Estados Unidos y hasta qué punto son capaces de meterse, sé que esa no es una razón para que ellos dejen ver el refajo, como se dice. Y sería ver el refajo que se haya pretendido obligar al Congreso Nacional a pasar una legislatura donde la mayoría se opone a las pretensiones que tienen o que pudieran tener los Estados Unidos de América, porque pueden tener un efecto negativo. Al dominicano, cuando usted lo forza mucho, le sale el nacionalismo. El dominicano es nacionalista, digámoslo con toda franqueza, pero el nacionalismo a ultranza no es propio de los dominicanos. Nosotros tenemos un país hermano en dificultades y usted ve que los dominicanos son misericordiosos, que tenemos una actitud de solidaridad, que sabemos que algunas veces se violentan disposiciones migratorias y nos hacemos los chivos locos porque sabemos que ella está fundamentada en la lucha por la vida. Pero cuando nos arrinconan, cuando nos quieren negar la soberanía que nos toca como nación y que no negociamos con nadie, entonces la unidad que se produce es mucho mayor. Y gente que como yo es muy cauta a la hora de fijar posiciones contundentes, pues sencillamente la fija, como la voy a fijar en este momento. Creo que sería una ignominia que un Congreso se arrodille a un poder extranjero para tratar de obligar a los dominicanos a recibir el beneficio de una legislación para lo cual no estamos preparados. Por lo tanto, yo respeto el parecer de quienes quisieran tener una legislación donde las 3 causales estuviera dentro del código. Yo favorezco mejor lo que ha pautado Alfredo Pacheco, que para que el código pueda aprobarse, dejemos de lado las 3 causales, que quién sabe en un tiempo a lo mejor se den las circunstancias para que se pueda legislar en favor de ellas, tomando en cuenta otras circunstancias que ahora no se dan. Pero lo terrible sería que tuviéramos que aplazar la aprobación del código solo porque no se pudo llegar a acuerdo con las 3 causales. Porque eso significaría que una minoría irritante se impone a una mayoría aplastante. Y yo creo que eso no debe ser en ningún tipo de régimen, mucho menos en la democracia. Y mucho menos que pudiera ser el producto de una imposición extranjera. Eso bajo ninguna circunstancia. Por eso, yo quisiera suponer que a lo mejor en esto se vale todo. A lo mejor una situación como esa quiso despertar un nacionalismo a ultranza y si es así lo ha logrado. A lo mejor no se compadece necesariamente con los acontecimientos, pero sí tiene sentido en búsqueda de que finalmente se acabe de aprobar el código sin las causales. El tiempo dirá quién tiene la razón. Mientras tanto, la realidad es que en el Congreso Nacional acaba de dejarse de manera indefinida, a mí no me gusta el término de indefinido, porque indefinido es indefinido. Me gusta más el término que dice que como no es contrario a la Constitución, se siga en el próximo, en el caso que no se logre la aprobación, se siga inmediatamente en el nuevo periodo legislativo que se inicia próximamente, es decir, el 27 de febrero. Pero vamos a ver cómo siguen las cosas. Mientras tanto, eso es lo que está planteado. Bueno, hemos tenido una economía que creció, ya definitivamente creció un 12% en el 21. Yo diría que eso es
hay que, mire señores, usted puede ser contrario al gobierno, usted puede ser favorable al gobierno, pero que en medio de una pandemia nuestra economía pueda haber crecido un 12%. Eso, el que no lo aplaude es porque le falta generosidad. Bueno, que fue que eso ocurrió porque realmente no ha crecido tanto, sino que antes estaba decreciendo y que ahora lo que, señor, creció un 12%, independientemente de lo que fue el año 20, donde se sabe que fue negativo. ¿Acaso se está diciendo que ese 12% está por encima de lo que ocurrió? No, el 12%, perdón, se aplica al año 21. Y hay una serie de razones, pero lo importante es la forma en que hemos crecido. Y otros datos que da el gobierno de que en medio de esa pandemia también se ha reducido en un 1%, creo que es aproximadamente, el tema de la deuda externa de la República Dominicana. Parecen milagros. Ahora, lo único que yo puedo decir sobre esto es que este crecimiento, obviamente que no se compadece con, o sea, el crecimiento no es negable, es innegable. Pero lo que sí tenemos que empezar a enderezar en la República Dominicana es el hecho de que el crecimiento se compadezca con el desarrollo. Es decir, yo no quisiera que pasaran los 4 años del presidente Luis Abinader sin que me digan al final que por lo menos nos hemos acercado, no en 4 años, pero nos hemos acercado al menos en 2 de los 4 años al desarrollo, que haya habido una mejor distribución de la riqueza, que los más pobres reciban más y los más ricos paguen más. Es decir, esa es la situación que nosotros quisiéramos que ocurriera en la República Dominicana. Pero es muy bueno también poder decir, como dice el gobierno, que hemos crecido en un 12%. Y hay cosas que son tangibles. Ahora, en medio de esa situación, se escucha la voz del director del presupuesto, déjeme ver si se trata del director del presupuesto, donde nos habla de que la situación en estos primeros meses no va a ser fácil. Siempre la situación del país, cuando comienza el año, no son fáciles, producto de las erogaciones extraordinarias que se hacen con motivo del doble sueldo, con motivo de la situación navideña, etcétera, etcétera. Si es así, entonces no había ni siquiera que decirlo porque eso se entendía. Y algunas veces usted dice cosas que son ciertas, pero que se contradicen con las muestras de optimismo que el gobierno quiere que se dé y que se ha dado en estas Navidades. Hemos caído en otro plano sin querer, en el plano de la pandemia. ¿Y por qué digo sin querer? Bueno, porque una cosa y otra están unidas. Es decir, si se aprieta la lucha contra la pandemia y se hace lo que quiere una parte de los tecnólogos en la República Dominicana, se hace hincapié fundamentalmente en el freno de la pandemia, posible que la economía también se frene. Bueno, que qué más importante si la economía o la salud. Los dos son importantes. Y hay que suponer que las autoridades tienen el control de la pandemia. Bueno, que se ha disparado, se sabía que se iba a disparar. Que ahora se disparó más. Bueno, la presencia del Omicron, pues ya uno está que maneja esas terminologías como si uno fuera parte ya de la jerga médica. Pero el Omicron ha hecho posible un contagio más masivo porque también ha habido una actitud de laissez-faire, de dejar hacer a la gente en la Navidad, que ha sido también planificado. Por lo tanto, cuando yo le digo que una cosa y otra tiene vinculación, es porque es así. Y para explicarlo mejor, seguiremos con el tema en la próxima
en el próximo segmento.